¿Has pensado alguna vez en crear más de un podcast? No episodios, sino más de un programa, más de un show. Pues te voy a dar algunas razones por las que deberías considerarlo. Comenzamos. Crear y tener un único podcast y mantenerlo de forma constante con nuevos episodios ya requiere una inversión de tiempo bastante considerable. ¿Por qué crees o por qué creo yo que es necesario, que sería interesante que crearas no una red de podcast? Bueno, en realidad sí, porque no sé muy bien qué es una red de podcast más que varios podcasts creados por una misma persona o por una misma compañía. Entonces, bueno, ¿por qué para mí es algo interesante que lo consideres al menos? En mi caso, te voy a poner mi ejemplo. Y es que ya tengo 6 podcasts, algunos de ellos, 3 de ellos son más profesionales. Bueno, estos que estoy grabando por aquí con la aplicación de Anchor, pues creo que también son interesantes, pero el hecho de no poder optimizar, aumentar la calidad de audio, el hecho de que salga publicidad de Anchor al principio y al final, y algunas otras cosas que no puedo tocar porque de momento esta aplicación no lo permite, pues hace que esté un poco más limitado. Por otra parte, pues lo que me permite es grabar episodios mucho más rápidamente como este, sin necesidad de pensar. También se puede hacer con Spreaker, así que bueno, pues la opción está ahí, utilizar Spreaker, pero al ser una herramienta bastante nueva, pues también hay más gente que te puede descubrir en los inicios. Así que bueno, se puede siempre acabar migrando el RSS a otra plataforma, así que bueno, es una opción interesante. Te voy a dar 6 o 7 puntos por los que creo que deberías considerar en algún momento crear más de un podcast. Lo primero que tienes que tener en cuenta, obviamente, es el tiempo. Cuantos más podcasts crees, más tiempo vas a invertir. Pero no está reñido en muchas ocasiones con el trabajo que vayas a realizar, porque ya te digo que grabar estos episodios me llevan 5 minutos y los otros podcasts que tengo, cada uno de los episodios pues me lleva a lo mejor una hora con el tema de la edición que no hago aquí. Entonces, bueno, pues es algo a considerar, pero en muchos casos es más que nada algo de productividad y de decisión, de edición, de si haces entrevistas, de si te grabas tú, de si grabas tu día a día, que es mucho más rápido también. Y con Spreaker, por ejemplo, pues es más profesional, puedes contratar distintos paquetes, que aquí, como digo, de momento no se permiten. El segundo punto a tener en cuenta son los objetivos que tengas. Si tienes un objetivo de ventas, de darte a conocer, de mejorar tu marca personal, pues cuantos más podcasts, más shows, más programas crees, pues mucho mejor. Obviamente más posibilidades tienes de que te conozca la gente y demostrar al mundo tus conocimientos. El tercer punto sería la temática. En mi caso, yo creé al principio, hace un año y pico, SEO para bloggers, porque es lo que más conocimientos tengo. Pero luego también empecé a adquirir conocimientos más avanzados de email marketing, de vídeo en directo, de Google Analytics, de podcasting. Entonces, pues no tenía sentido meter estas temáticas en el podcast de SEO para bloggers, que al final si la gente quiere aprender SEO es porque, o entra en SEO para bloggers, es porque quiere aprender SEO. Entonces, pues eso, como digo, al principio sí que metí algunos episodios, pero obviamente de forma natural te das cuenta que tienes que crear otro podcast y como justo coincidió que lancé mi plataforma de cursos de triunfacontublog.com, pues creo que era un buen momento para aprovechar y crear contenidos distintos donde pudiera contar otras cosas relacionadas con el marketing digital. Y por eso creé el podcast Triunfa con tu blog. Luego también creé un minuto podcast porque era un formato pues más para emprendedores, que también es mi público objetivo, donde rápidamente contaba, o bueno, donde cuento cosas interesantes y rápidas para motivar a los emprendedores. Así que bueno, y luego lancé el podcast Marketing Digital para Podcast. ¿Y esto qué es? Pues también para cubrir la necesidad de diferentes temáticas, diferentes nichos en los que voy adquiriendo distinto conocimiento o simplemente me apetecía por un tema de separar contenidos que al final la gente, como digo, le interesa pues una cosa sí, otra no. Y esta es una forma buena de poder ofrecerlo. Otra cosa también interesante de tener varios podcasts es que los oyentes van a crecer mucho más rápidamente porque en un podcast, como en este por ejemplo, puedes dar a conocer tus otros podcasts.
Y por tanto, el crecimiento es mucho más rápido una vez que ya tienes un podcast o varios consolidados. Así que un lanzamiento de un nuevo podcast te permite crecer mucho más rápidamente. Y por tanto, teniendo muchos más podcasts, más episodios también, pues vas a poder ganar más dinero porque vas a crear nichos específicos donde monetizar es mucho más sencillo que si hablas un poco de todo en general. Es más complicado normalmente, como digo, adquirir patrocinadores o ofrecer algún tipo de servicio en el que pues el público sea más acorde y esté más necesitado de estos servicios que puedas ofrecer, ya sea pues consultorías de SEO, consultorías de marketing digital, e incluso puedes separar en cada episodio, en cada podcast, decir o centrarte más en las palabras más adecuadas para este público, para estas personas que están escuchando cada uno de estos podcasts. Así que bueno, pues es más fácil monetizar, más fácil segmentar y te permitirá pues ganar más dinero porque tienes más oyentes. Incluso muchos de ellos van, como digo, a escuchar varios de tus podcasts y vas a conseguir que más tiempo, que estos usuarios estén más tiempo escuchándote. Así que pues es una buena estrategia, que sería el último punto, para conseguir mejorar el marketing digital, tu marca personal, conseguir más visitas, más leads, conseguir todo en definitiva. Obviamente hay una inversión de tiempo, como te he comentado antes, pero que en muchos casos es un tema de gestión del tiempo, de GTD, de productividad, de utilizar las herramientas apropiadas, de decir no a algunas cosas, como a la edición, por ejemplo, y como te digo, para mí es algo que está funcionando muy bien. Llevo poco tiempo con estos 3 podcasts nuevos. Con los otros 3 podcasts llevo más tiempo. Y la verdad que también tiene que ser algo que te guste. Algo que con lo que te sientas a gusto. Bueno, ya hablaré en otro episodio sobre el tema de abandonar podcasts. Porque esto también, si te habrás dado cuenta, en los rankings de iTunes o en iVoox hay podcasts que ya están abandonados. ¿Por qué se toman estas decisiones? Que creo que también puede ser interesante tratarlo. Así que bueno, como digo, resumiendo en este episodio, 1, depende del tiempo, 2, tus objetivos que te marques, 3, las temáticas que vayas tocando y cuando vayas creciendo y aprendiendo cosas nuevas, 4, fundamental, ser constante con ellos, 5, vas a conseguir más oyentes, 6, vas a conseguir, los oyentes me refiero a que como ya tienes unos oyentes en algunos podcasts, puedes darte a conocer en los otros, como te he comentado. 6, es más fácil monetizar, más fácil generar ingresos. Échale un ojo en triunfacontublog.com al curso de monetización y al curso de podcast, cómo crear un podcast. En la lección 10 te explico formas de ganar dinero con tu podcast. Y 7, la estrategia, que está, o más o menos tienes que tener planificada dentro de tu estrategia de marketing digital para tu negocio online. Así que nada, estos son los puntos por qué es interesante tener tu propia red de podcasts o crear varios podcasts. Espero que te hayan ayudado, espero que lo consideres y nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Borja Girón, esto es Marketing Digital para Podcasts. Hasta la semana que viene o hasta el día que sea. Como digo, aquí no tengo días constantes para emitir, pero sí que intento que sea por lo menos semanal, incluso muchas veces más de uno. Hasta la próxima. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.